Hola y bienvenidos a nuestro canal La Historia y otros cuentos. El vídeo de hoy, el segundo que dedicamos a la Guerra Fría, nos permitirá adentrarnos en dos conflictos que marcaron sus primeras décadas. La crisis de Berlín, de 1948, y la Guerra de Corea, entre 1950 y 1953. Como ya saben los seguidores de nuestro canal, la Guerra Fría fue un periodo histórico que se desarrolló entre 1945 y 1991, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la desaparición de la URSS. Esta época se caracterizó por los enfrentamientos entre dos grandes superpotencias, los Estados Unidos de América y la Unión Soviética, y por la formación, en torno a ellos, de dos bloques antagónicos, el bloque capitalista y el bloque comunista. El nombre de Guerra Fría responde a que, pese a la enorme tensión y rivalidad entre ambos países, siempre se trató de evitar el enfrentamiento directo y total. Una cuestión de suma importancia, ya que habría tenido consecuencias catastróficas, especialmente cuando ambas potencias alcanzaron una capacidad de destrucción nuclear total. La ausencia de enfrentamientos directos no significó que fuera un periodo de paz, más bien al contrario, la tensión internacional estalló en una serie de enfrentamientos indirectos a través de sus aliados, una partida de ajedrez donde las piezas secundarias tenían el protagonismo. El primer gran conflicto de la Guerra Fría, con el permiso de la Guerra Civil griega, fue la crisis de Berlín. Esta ciudad alemana fue un foco de tensión constante durante 4 décadas. Derrotada Alemania, y según lo acordado en Yalta y Potsdam, el país fue dividido en 4 zonas. Cada una de ellas estaba ocupada y administrada por uno de los vencedores de la guerra: Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la URSS. Lo mismo ocurría con la capital, Berlín. Los acuerdos firmados establecían que Alemania debía reconstruirse bajo un régimen democrático. Los aliados occidentales decidieron en 1948 unificar sus 3 zonas para crear un Estado federal. El primer paso fue establecer un sistema monetario, dejando a la URSS al margen de estos movimientos. El principal problema se planteó en Berlín, también dividida en 4 sectores, pero que estaba situada en la parte oriental y, por tanto, rodeada de territorio bajo control soviético. Desde la URSS, en represalia por las maniobras de unificación occidentales, ordenaron el bloqueo de los barrios occidentales de Berlín. La tensión crecía. Estados Unidos y sus aliados se comprometieron a no abandonar Berlín Oeste y establecieron un puente aéreo para abastecer los sectores occidentales de la ciudad. La situación era muy delicada. Durante un año, entre 1948 y 1949, los aviones aliados sobrevolaron el espacio aéreo de la zona soviética de Alemania sin su autorización. El resultado fue favorable para las potencias occidentales. Berlín Oeste resistió y Stalin acabó por levantar el bloqueo. En mayo de 1949 se proclamó la constitución de un nuevo Estado, la República Federal Alemana, con capital en Bonn, unificando los territorios ocupados por Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. La URSS respondió meses después, en octubre, con la creación de la República Democrática Alemana, cuya capital fue Berlín Oriental. Unos años después, en 1961, la República Democrática Alemana construyó un muro separando las 2 zonas de la ciudad para evitar que sus ciudadanos cruzaran a la zona occidental. El muro de Berlín dividió la ciudad durante 30 años, siendo el símbolo de la Guerra Fría. La guerra no estalló, pero la crisis berlinesa mostró el frágil equilibrio de intereses entre las potencias y aceleró la creación de las grandes alianzas militares: la OTAN, creada en 1949, y el Pacto de Varsovia, firmado en 1955. La Guerra de Corea, entre 1950 y 1953, fue el paradigma de los conflictos entre las potencias de la Guerra Fría. Un enfrentamiento fuera de sus territorios, implicando a terceros países y evitando la lucha directa entre los ejércitos de las 2 superpotencias. La península de Corea había sido ocupada por los japoneses en 1910, explotando económicamente sus recursos y ejerciendo sobre sus habitantes una represión brutal. Al final de la Segunda Guerra Mundial, con la derrota japonesa, norteamericanos y soviéticos ocuparon la península. La URSS ocupó la zona norte, con mayores recursos mineros y capacidad industrial, mientras los norteamericanos hicieron lo propio con la zona sur, de economía principalmente agrícola. El país quedaba dividido por una franja fijada en torno al famoso paralelo 38,
Los intentos de unificación fracasaron y los conflictos fronterizos aumentaron. Aunque los ejércitos de ambas potencias se retiraron en 1949, no tenían la menor intención de renunciar a su influencia en la zona. En el sur se estableció la República de Corea, con capital en la ciudad de Seúl. Su régimen político fue una dictadura militar, aliada de Estados Unidos y comandada por Syngman Rhee. Al norte se estableció la República Democrática Popular de Corea, bajo la dictadura comunista de Kim Il-sung. Los conflictos fronterizos y diplomáticos entre ambos países fueron constantes y la situación se tensó aún más en octubre de 1949, tras el triunfo de Mao Zedong en China, lo que reforzaba el comunismo en Extremo Oriente. La guerra comenzó el 25 de junio de 1950, cuando las tropas de Corea del Norte, con el visto bueno de Stalin, invadieron Corea del Sur, haciéndose con el control de toda la península excepto el llamado perímetro de Pusan en el extremo sur. Moscú veía en esta ocupación la posibilidad de reforzar su posición tras la decepción en Berlín. El presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, ordenó actuar en apoyo de Corea del Sur, en aplicación de la doctrina Truman, que él mismo había promulgado para la contención del comunismo en cualquier lugar y situación. La invasión fue condenada por la ONU en la Resolución 83, aunque con el rechazo de la URSS, que no estuvo presente en las votaciones como protesta porque el organismo internacional no reconocía a la República Popular de China, gobernada por Mao, mientras consideraba al gobierno de la República de China, lo que conocemos como Taiwán, como el verdadero representante de todo el país. Es por eso que no vetó la resolución. Entre junio y noviembre de 1950, las tropas de los Estados Unidos y de la ONU, mayoritariamente británicos, canadienses y australianos, bajo el mando del general Douglas MacArthur, realizaron una contraofensiva apoyada por intensos bombardeos, que les permitió avanzar hacia el norte, sobrepasando el paralelo 38 y llegando hasta el río Yalu, que daba bajo su control la casi totalidad de Corea del Norte, incluida su capital, Pyongyang, conquistada el 19 de octubre. El avance de las tropas de Estados Unidos fue considerado una amenaza para China, que buscó el apoyo de Stalin para intervenir. La ofensiva china logró paralizar el avance de los Estados Unidos y contaba con el apoyo logístico y armamentístico de la URSS, pero no con su intervención directa. Siguiendo la lógica de la Guerra Fría, no podían enfrentarse en el terreno con el ejército norteamericano. Comenzó el 19 de octubre y obligó a retroceder a los norteamericanos al sur del paralelo 38, llegando a tomar Seúl el 4 de enero de 1951. El general MacArthur llegó a solicitar el uso de armamento nuclear contra China, pero el presidente Truman se negó, ante el miedo de que esto provocara un conflicto total con la Unión Soviética. Posteriormente destituyó al propio MacArthur, reemplazándolo por el general Ridgway, con las protestas de los grupos más conservadores en Estados Unidos. Estados Unidos puso en marcha una terrible campaña de bombardeos con napalm, arma incendiaria que ya se había utilizado en la Segunda Guerra Mundial y que caería en grandísimas cantidades sobre Corea del Norte. La guerra se estancó y comenzaron las negociaciones del alto el fuego. El armisticio de Panmunjom, firmado el 27 de julio de 1953 entre Estados Unidos y Corea del Norte, frenó las acciones de guerra, restaurándose la frontera de 1949 y creándose una zona desmilitarizada de 4 kilómetros entre ambos países, zona que aún hoy existe y es una de las fronteras más vigiladas y militarizadas del mundo. El acuerdo debía mantenerse en vigor hasta la firma definitiva de una paz que todavía no se ha acordado, por lo que técnicamente las dos Coreas siguen en guerra. Las consecuencias de la guerra fueron terribles. La guerra de Corea pasó a la historia como una de las más sangrientas. Se calcula que las bajas entre la población de Corea del Sur rondaron las 800.000 personas. Aún peor fue para Corea del Norte, que alcanzó los 2,5 millones de muertos, lo que suponía un 15% de su población total. Las bajas en el ejército chino rondaron el 500.000 y en el norteamericano los 54.000 soldados. La destrucción fue casi total, más de 5 millones de personas perdieron su hogar. Los refugiados llegaron a superar los 2 millones y la capacidad industrial de Corea del Norte quedó destruida por completo. Algunos datos nos permiten calibrar el nivel de destrucción alcanzado.
como las 635.000 toneladas de explosivos y las 32.500 de napalm que usó el ejército de los Estados Unidos, una cantidad superior a la lanzada durante toda la Segunda Guerra Mundial en el frente del Pacífico. Ejemplo de esta destrucción sistemática fue el bombardeo de las principales presas de Corea del Norte, provocando terribles inundaciones y la destrucción de campos y ciudades. La Guerra de Corea puso de manifiesto cómo la rivalidad entre las potencias podía desencadenar un conflicto general, pues ninguna de las dos estaba dispuesta a ceder nada de terreno. Esta guerra fue el impulso definitivo para desatar la carrera armamentística que caracterizó la Guerra Fría. En el terreno estratégico, reforzó la importancia de Japón como aliado clave de los Estados Unidos y base de sus operaciones en Extremo Oriente. Hasta aquí el vídeo de hoy. Seguiremos en próximos capítulos de la historia y otros cuentos con acontecimientos de la Guerra Fría, como la Guerra de Vietnam o la crisis de los misiles de Cuba de 1962.